¿Alguna vez te has preguntado cómo surgieron los bancos y cómo se convirtieron en los gigantes financieros que conocemos hoy? Desde los templos de la antigua Mesopotamia hasta los rascacielos de Wall Street, los bancos han evolucionado durante milenios, revolucionando la economía mundial. En este video, descubrirás cómo se crearon los bancos, los momentos clave que marcaron su historia y cómo han transformado nuestras vidas. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y aprende cómo los bancos llegaron a ser pilares fundamentales de la economía global. No te lo pierdas. La historia de los bancos se remonta a las primeras civilizaciones, donde se comenzaron a desarrollar sistemas rudimentarios de administración de bienes y préstamos. En la antigua Mesopotamia, alrededor del año 2000 a.C., los templos y palacios desempeñaban un papel crucial como lugares seguros donde los comerciantes y ciudadanos podían depositar sus granos, bienes preciosos y metales. Los templos no solo almacenaban estos bienes, sino que también proporcionaban préstamos utilizando estos depósitos. Los sacerdotes y administradores del templo llevaban registros detallados de todas las transacciones, sentando las bases para lo que más tarde se convertiría en la contabilidad bancaria. En Egipto, los templos también actuaban como centros de almacenamiento y préstamo, pero fue en Grecia donde se desarrolló un concepto esencial para la banca moderna, el crédito. Desde el siglo VI a.C., los templos y banqueros privados en Grecia ofrecían préstamos a los comerciantes, cobrando un interés por el dinero prestado. Este sistema de crédito fue fundamental para el comercio marítimo griego, que dependía de la financiación para expediciones comerciales. En la Roma antigua, los argentari, banqueros, eran figuras prominentes en la economía. Estos banqueros realizaban una variedad de funciones, incluyendo el cambio de moneda, la aceptación de depósitos y la concesión de préstamos. Los argentari operaban bajo una estricta regulación y debían mantener registros detallados de todas las transacciones. La regulación romana de los banqueros fue avanzada para su época, introduciendo principios de supervisión y rendición de cuentas que se asemejan a las prácticas bancarias modernas. Durante la Edad Media, el comercio internacional comenzó a florecer nuevamente, especialmente en Europa. Los lombardos, una comunidad de comerciantes italianos, jugaron un papel crucial en este resurgimiento. Establecieron casas de cambio y bancos en importantes centros comerciales de Europa, incluyendo Londres, París y Brujas. Los lombardos introdujeron instrumentos financieros como letras de cambio, que facilitaban las transacciones comerciales internacionales al permitir el pago diferido sin la necesidad de transportar grandes sumas de dinero en efectivo. Las ferias comerciales y los banqueros. Las ferias comerciales, especialmente las de Champagne en Francia, se convirtieron en puntos de encuentro cruciales para comerciantes de todo el continente. En estas ferias, los cambistas facilitaban las transacciones entre monedas de diferentes regiones. Estos cambistas evolucionaron para convertirse en banqueros, ofreciendo servicios como la custodia de depósitos y la concesión de créditos a los comerciantes. El verdadero auge de la banca moderna comenzó en la Italia renacentista. Las ciudades de Florencia, Venecia y Génova se convirtieron en centros financieros importantes. La familia Medici de Florencia, una de las más influyentes de la época, fundó el Banco Medici en 1397. Giovanni di Vici de Medici, el fundador, introdujo innovaciones como una red de sucursales en diferentes ciudades, lo que permitió a los comerciantes realizar transacciones internacionales con mayor facilidad. Bajo el liderazgo de Cosimo de Medici y Lorenzo de Medici, el banco se expandió y se convirtió en una entidad poderosa en la economía europea. En Venecia y Génova, los bancos no solo financiaban el comercio, sino que también comenzaron a prestar dinero a los estados. En Venecia, el Banco di Rialto, fundado en 1587, era conocido por su papel en la financiación del Estado y en el manejo de la deuda pública. De manera similar, el Banco di San Giorgio en Génova, fundado en 1407, se convirtió en un importante acreedor del gobierno genovés, ayudando a financiar guerras y proyectos de infraestructura. El siglo XVII marcó un hito importante con la creación del Banco de Ámsterdam en 1609.
Este banco fue uno de los primeros en introducir el concepto de reserva fraccionaria, donde solo una fracción de los depósitos estaba respaldada por oro o plata, permitiendo así la expansión del crédito. El Banco de Ámsterdam se convirtió en un modelo para los bancos centrales debido a su estabilidad y eficiencia en el manejo de la moneda. Otro avance significativo fue la fundación del Banco de Inglaterra en 1694 por William Paterson. Este banco no solo aceptaba depósitos y realizaba préstamos, sino que también comenzó a emitir billetes de banco, que eventualmente se convertirían en una forma aceptada de dinero respaldada por la confianza en la institución bancaria. El Banco de Inglaterra también desempeñó un papel crucial en la financiación del gobierno británico, especialmente durante la Guerra de Sucesión Española. A medida que el comercio global se expandía durante los siglos XVIII y XIX, los bancos comerciales desempeñaron un papel vital en el financiamiento de exploraciones, la revolución industrial y la construcción de imperios coloniales. Bancos como JP Morgan en los Estados Unidos y Crédit Lyonnais en Francia se convirtieron en gigantes financieros que financiaban grandes proyectos industriales y gubernamentales. Estos bancos también comenzaron a ofrecer una variedad de servicios financieros, incluyendo la emisión de bonos y acciones, lo que permitió la acumulación de capital a gran escala. El siglo XIX también vio la creación de varios bancos centrales, incluyendo el Banco de Francia en 1800 y el Bundesbank en Alemania en 1876. Estos bancos desempeñaron un papel crucial en la estabilidad económica, actuando como prestamistas de última instancia y regulando el suministro de dinero en la economía. La creación de bancos centrales fue un paso importante hacia la estabilización y regulación del sistema financiero global. El siglo XX estuvo marcado por una serie de crisis financieras que llevaron a una mayor regulación bancaria. La Gran Depresión de 1929 fue un evento clave que resultó en la creación de nuevas regulaciones para proteger a los depositantes y estabilizar el sistema financiero. En los Estados Unidos, esto llevó a la creación de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC, en 1933, que aseguraba los depósitos bancarios para evitar pánicos bancarios. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema financiero global fue reestructurado con la creación del Acuerdo de Bretton Woods en 1944. Este acuerdo estableció el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, y promovió un sistema de tipos de cambio fijos que facilitó el comercio internacional. Durante las décadas siguientes, los bancos comerciales se expandieron globalmente, financiando la reconstrucción de Europa y el crecimiento económico en todo el mundo. El siglo XXI ha sido testigo de rápidas innovaciones tecnológicas y cambios significativos en la banca. Sin embargo, también ha enfrentado desafíos importantes, como la crisis financiera de 2008. Esta crisis, originada en el mercado hipotecario de los Estados Unidos, resultó en la quiebra de importantes instituciones financieras y una recesión global. La crisis llevó a una reevaluación de las prácticas bancarias y la implementación de nuevas regulaciones, como la Ley Dodd-Frank en los Estados Unidos, destinada a aumentar la transparencia y reducir el riesgo en el sistema financiero. La era digital, fintech y banca en línea. En la última década, la tecnología ha transformado radicalmente la industria bancaria. Las fintech, empresas de tecnología financiera, han introducido innovaciones como la banca en línea, los pagos móviles y las criptomonedas. Empresas como PayPal, Stripe y Square han desafiado a los bancos tradicionales al ofrecer servicios financieros más accesibles y convenientes. Además, la tecnología blockchain y las criptomonedas, como Bitcoin, han planteado nuevas oportunidades y desafíos para la banca, con la promesa de transacciones más rápidas y seguras. Los bancos ganan dinero principalmente a través de tres métodos. Intereses sobre préstamos. Los bancos prestan dinero a individuos, empresas y gobiernos, cobrando un interés sobre estos préstamos. La diferencia entre el interés que pagan a los depositantes y el interés que cobran a los prestatarios se conoce como el margen de interés neto, que es una fuente importante de ingresos. Tarifas y comisiones. Los bancos cobran una variedad de tarifas por servicios como cuentas corrientes, transferencias de dinero, manejo de tarjetas de crédito y servicios de inversión. Estas tarifas pueden representar una parte considerable de los ingresos de un banco. Inversiones.
Los bancos también invierten el dinero que reciben en depósitos en una variedad de activos, como bonos gubernamentales, acciones y bienes raíces. Las ganancias de estas inversiones contribuyen significativamente a sus ingresos totales. A continuación, profundizamos en estos métodos. Detalles del modelo de negocios bancario. Intereses sobre préstamos. El negocio principal de los bancos es aceptar depósitos y conceder préstamos. Los bancos prestan dinero a individuos, empresas y gobiernos para diversos fines, como comprar una casa, expandir un negocio o financiar proyectos de infraestructura. Los bancos cobran intereses sobre estos préstamos, que varían según el tipo de préstamo y el perfil de riesgo del prestatario. Hipotecas. Los préstamos hipotecarios son una gran fuente de ingresos para los bancos. Las hipotecas suelen tener largos plazos, lo que genera ingresos constantes por intereses durante muchos años. Préstamos comerciales. Los bancos conceden préstamos a empresas para financiar operaciones, comprar equipos o expandirse. Estos préstamos pueden ser a corto o largo plazo. Préstamos personales y de consumo. Incluyen préstamos para automóviles, préstamos estudiantiles y líneas de crédito personales. Tarifas y comisiones. Los bancos cobran una variedad de tarifas por los servicios que proporcionan. Algunas de las tarifas más comunes incluyen: tarifas de mantenimiento de cuenta, cobran por mantener y gestionar cuentas corrientes y de ahorro. Tarifas de transacción, incluyen tarifas por transferencias bancarias, pagos de facturas, uso de cajeros automáticos fuera de la red del banco, y emisión de cheques. Tarifas de servicio. Los servicios adicionales, como la gestión de inversiones, asesoramiento financiero y servicios de fideicomiso, también generan ingresos por comisiones. Inversiones. Los bancos utilizan una parte de los depósitos para realizar inversiones que generen ingresos adicionales. Estas inversiones pueden incluir bonos del tesoro y valores gubernamentales. Son inversiones de bajo riesgo que proporcionan rendimientos estables. Acciones y bonos corporativos. Ofrecen potenciales rendimientos más altos pero conllevan más riesgo. Bienes raíces y préstamos garantizados. Los bancos invierten en bienes raíces directamente o a través de hipotecas y préstamos comerciales respaldados por propiedades. La evolución tecnológica y el futuro de la banca. La era digital y las fintech. En las últimas 2 décadas, la tecnología ha revolucionado la industria bancaria. Las empresas de tecnología financiera, conocidas como fintech, han introducido nuevas formas de prestar servicios financieros. Estas innovaciones han desafiado a los bancos tradicionales y han ofrecido a los consumidores más opciones y conveniencia. Banca en línea y móvil. Los bancos tradicionales y las fintech ofrecen servicios bancarios completos a través de plataformas en línea y aplicaciones móviles, permitiendo a los clientes gestionar sus finanzas desde cualquier lugar. Pagos móviles. Servicios como Apple Pay, Google Wallet y Venmo han facilitado los pagos móviles y las transferencias de dinero, reduciendo la necesidad de efectivo y tarjetas físicas. Criptomonedas y blockchain. La tecnología blockchain y las criptomonedas como Bitcoin han introducido nuevas formas de realizar transacciones de manera segura y descentralizada. Algunos bancos están explorando el uso de blockchain para mejorar la eficiencia y seguridad de sus operaciones. Banca sostenible y responsable. En respuesta a las crecientes preocupaciones sobre el cambio climático y la sostenibilidad, muchos bancos están adoptando prácticas más responsables y sostenibles. Esto incluye financiamiento verde, inversiones en proyectos de energía renovable y sostenibilidad ambiental. Préstamos sostenibles, ofrecer condiciones favorables para proyectos que tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Transparencia y ética. Mayor enfoque en la transparencia, responsabilidad corporativa y prácticas éticas en todas sus operaciones. Desde los templos de la antigua Mesopotamia hasta los rascacielos de Wall Street, la historia de los bancos es un testimonio de la evolución de la civilización humana. Los bancos no solo han sido guardianes de los ahorros, sino también motores del crecimiento económico y la innovación. A lo largo de los siglos, han adaptado sus estrategias y operaciones para satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad, convirtiéndose en una de las instituciones más esenciales y poderosas del mundo moderno. Explorar esta rica historia no solo nos ayuda a entender el pasado, sino también a prever cómo podría evolucionar la banca en el futuro, especialmente en una era de rápidas innovaciones tecnológicas y cambios económicos globales. Los bancos han demostrado ser adaptables y resilientes, y continúan desempeñando un papel vital en la economía global, impulsando el desarrollo y la prosperidad en todo el mundo.
Si quieres descubrir más contenido de finanzas y economía, dale like, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal de YouTube de Finanzas Brutales. Te veo en el próximo video.